principio nos decía que dibujásemos dos puntos. He quitado el enunciado para que sea un poco más grande la representación, ¿vale? El primer punto era el -3, -5, llamamos el punto A. Y he representado ese punto con el vector de posición. Lo he llamado R sub A, lo podéis llamar como queráis. Yo lo he llamado R sub A y si os dais cuenta, el punto -3, -5, como que sabemos representar un punto en un plano, ¿no? Coordenada -3, metros. Esto en este caso, fijaos que a diferencia de lo que seguramente hacemos en matemáticas, cuando representamos un sistema de referencia, hay que decir en qué unidades está el sistema de referencia, ¿vale? En este caso está en metros, la I también está en metros, lo que pasa es que ahí no se ve ahora mismo, ¿vale? Y entonces el -3 significa -3 metros respecto del eje X, pero en el sentido negativo. Según nuestro sistema de referencia que hemos colocado aquí en la clase, si ese es el origen de coordenada y para allá es el sentido positivo, se supone que estaría hacia detrás de la pared. Eso significaría el -3, ¿vale? Mientras que el -5 sería ponerse allí en el aire, ¿vale? En el caso de irnos hacia el sentido negativo del eje Y, recordad que el eje Y es esta pared. Bueno, el vector de posición entonces está dibujado ahí en tono azulado, no sé si se ve, lo vamos a remarcar un poco. Es el vector que va desde el origen de coordenadas, hasta el propio punto A que hemos señalado, es decir, un vector que va y lo dibujamos con una línea, que en este caso es un vector, que ya sabemos que es, digo yo, un segmento que tiene un origen y en este caso tiene un extremo, puesto que hay una parte donde marca el sentido, ese sería el extremo, ¿vale? Así que hemos dibujado ya, lo he remarcado, ha quedado peor que estaba antes, pero bueno, lo hemos remarcado lo que es el vector que determina la posición del punto A. Hacemos lo mismo con el punto B, en el caso del punto B es el punto 3, 4 metros, así que 3, 4, y también lo voy a remarcar, el vector que va desde el origen de coordenada hasta el propio punto B, ¿vale? Ese sería el vector RB, lo vamos a poner aquí, que no lo he puesto, esto sería RB, y este de aquí antes es RA. Escrito de forma vectorial, como ya vimos también el otro día, no se ve aquí del todo bien, pero vamos, lo muevo un poco. El vector RA sería -3i, -5j, recordad que el vector unitario i es el vector que está con módulo 1, 1 metro, en el sentido positivo del eje X, lo he pintado ahí en rojo para que se vea, y el vector j es el vector que va en el sentido positivo del eje Y, también con un tamaño unidad, 1 metro. Así que este vector sería, si nos damos cuenta, 1, 2 y 3 veces ese, pero en sentido contrario, ¿no? Por eso le ponemos menos. Y el correspondiente j sería 1, 2, 3, 4 y 5, pero en el sentido contrario, que lo pondríamos como -5, ¿vale? Lo mismo sería para el vector que determina la posición en el punto B, que en este caso sería 3i más 4j. ¿Algún problema para señalizar esos vectores y lo que significan y cómo se representan? Eso es lo primero que nos piden, que dibujemos esos puntos. Nosotros hemos añadido además los vectores de posición. Lo siguiente que me pide es que dibujemos el vector de desplazamiento que va desde el punto A hasta el punto B. El vector de desplazamiento que va desde el punto A hasta el punto B es un vector que tiene como origen el punto A y como extremo el punto B, ¿vale? Así que si lo dibujamos, lo he tratado de dibujar en verde, no sé si lo he conseguido ahí, lo voy a otra vez a remarcar. Sí, porque esto de dibujar a mano alzada es, ya sabéis de dibujo lo que significa. Sí, hay herramienta de regla, pero quiero hacerlo aquí. Origen en el punto A y extremo en el punto B. Ese sería el vector que sí está marcado aquí. Delta de R entre A y B. Es lo que se llama vector de desplazamiento entre A y B. Podríamos determinar el vector ahí porque se ve cuánto tiene. Si os dais cuenta, el vector tiene de componente X esto de aquí. Si lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tiene 6 veces Y en el sentido de más positivo, ¿no? Y en el caso de la J, pues tiene, si lo contamos también, sería 1, 5 por aquí y 4 por ahí serían 9. Así que sería 6i más 9j. Eso además se puede calcular restando los vectores RB menos RA, es decir, el vector que marca la posición en el punto B menos el vector que marca la posición en el punto A. Si restamos 3 menos 3 nos da 6, ¿no? Y 4 menos 5 nos daría los 9j metros, que significa ese vector de desplazamiento. ¿Algún problema en entender lo que es el vector de desplazamiento? ¿Y cómo se puede hallar y dibujar? Nos pide también que hallemos en el apartado B el módulo de ese vector de desplazamiento. Ayer veíamos, os recordábamos, porque en matemáticas nos lo han explicado, de todas formas me voy a quedar un momento aquí, antes de seguir. Lo comentábamos ayer, que el módulo de un vector no es ni más ni menos que el tamaño que tiene el vector. El tamaño que tiene el vector en, digamos, valor numérico, que en este caso serán metros. Y a la vista de lo que yo he dibujado hoy, es un triángulo rectángulo, se ve cuál es el módulo de ese vector, ¿no? Porque es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que aparece aquí, ¿vale? Y por tanto será cateto cuadrado más cateto cuadrado haciendo la raíz cuadrada para que nos dé la hipotenusa. Ese sería el módulo. Pero es que esa es la definición de módulo de un vector también, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de las componentes elevada al cuadrado. Evidentemente viene de, como lo comentábamos ayer, del teorema de Pitágoras. Así que lo calculamos, tenemos ya las componentes del vector de desplazamiento y el módulo, que por cierto no sé cómo lo representáis en matemática, pero aquí en física se representa poniéndole al vector un par de barras, encerrándolo en un par de barras, así que es familiar ya esa representación, y cada vez que queramos representar un vector, un módulo, tendremos que poner esas barras para encerrar al vector dentro y saber que eso es un módulo. Lo calculamos y
haciendo una aproximación, da 10,8 metros. Es decir, que el desplazamiento módulo entre A y B, línea recta, es de 10,8 metros. ¿De acuerdo? Para terminar, nos pide que dibujemos dos posibles trayectorias desde el punto A hasta el punto B y que de cada una de esas trayectorias calculemos la distancia que se recorrería. Ayer aconsejábamos que elijamos trayectorias rectas, porque si las elegimos curvas va a ser complicado calcular la distancia. Digo yo, salvo que alguien sepa calcular la distancia, que sería exactamente esa distancia de la curva que se está produciendo. Así que yo he elegido en este caso dos trayectorias rectilíneas para que sea más sencillo calcular el espacio recorrido, que recordad se representa con la letra S minúscula, ¿vale? Y que no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar que dice exactamente eso, distancia recorrida sobre la trayectoria. Voy a dibujar esas dos, bueno, están ya dibujadas, pero las representamos ahí. He vuelto a hacer el dibujo otra vez y he dibujado dos trayectorias, en realidad he dibujado tres. Una de color amarillo, ¿no? ¿La veis? Trayectoria que va desde el punto A a un punto C que me he inventado y que es el punto 3 menos 5, ¿no? Para después dirigirse desde C hasta B. Eso sería la trayectoria que yo he llamado 1, que se me ha ocurrido a mí, insisto, buscando trayectorias que sean rectilíneas. ¿Vale? Esa trayectoria tiene 6 metros más 9 metros, es decir, tiene 15 metros de recorrido, ¿de acuerdo? Luego he puesto otra trayectoria, que en este caso es la trayectoria 2, que es evidentemente la trayectoria que va directamente desde A hasta B. Directamente quiere decir en línea recta. Y de la cual ya sabemos cuál es la distancia recorrida, ¿no? Porque debe equivaler exactamente al módulo del vector de desplazamiento. 10,8 metros, ¿vale? Con eso ya estaría el problema, pero no sé, estaría aburrido en ese momento y hicimos otra trayectoria más, una tercera, que no la pide el ejercicio, pide todo, que yo sepa, ¿no? En este caso me he inventado otro punto, que es el punto D, que es el punto menos 3, 4, ¿no? No están puestas ahí las coordenadas del punto, las vamos a poner, que no las he puesto, las voy a poner, ¿vale? El punto D tiene de coordenada, es azul, disculpadme, tiene de coordenada menos 3, 4 metros, ¿vale? Y el punto C, que tampoco lo tengo puesto, tiene de coordenada 6 no. Estaba contando el vector, no las coordenadas. Tiene coordenadas 3 menos 5 metros, ¿vale? Así que la otra trayectoria va desde A a B y después desde D hasta B. De manera que recorremos ahora 9 metros primero y después 6 y vuelvo a tener 15 metros como la trayectoria 1. Pasa que recorriendo otro camino diferente, otra trayectoria que recordar que en este caso la trayectoria queda delimitada porque la estamos dibujando. En un movimiento de un objeto normal la trayectoria no queda dibujada, sino que hay que imaginársela, ¿vale? Y por eso se llama línea imaginaria, que describe un objeto en su movimiento, cuando se mueve. Con esto repasamos conceptos de posición, concepto de vector de desplazamiento y concepto de trayectoria y espacio recorrido sobre ella. ¿Alguna cuestión sobre...? Esos conceptos y cómo se determinan en este problema. Una cuestión que también sí dijimos en su momento, y aquí se está viendo, por eso el ejercicio nos pide que lo hagamos, es que el desplazamiento módulo y el espacio recorrido sobre las trayectorias no tienen por qué coincidir para nada, ¿vale? Salvo evidentemente que vaya por la trayectoria recta, ¿no? Que es el único caso en el que coinciden esos valores. Así que en general, espacio recorrido y módulo del desplazamiento no tienen absolutamente nada que ver, ni siquiera el valor del módulo del desplazamiento coincide con el espacio recorrido sobre la trayectoria. Eso está sacado de la ecuación del movimiento de ayer. Yo no he utilizado aquí nada de ecuación del movimiento, he dibujado y he calculado. No hemos utilizado ecuación del movimiento. Esa es una forma de indicar qué trayectoria estamos siguiendo, para que sepamos que vamos de A hasta B y después de B hasta B. No es ecuación del movimiento, porque además estamos determinando el espacio recorrido. La ecuación del movimiento nos dice cómo cambia la posición con el tiempo. Se podría escribir una ecuación del espacio recorrido también, pero normalmente la ecuación del movimiento habla de la posición. La diferencia, una variación de... No, nos dice en qué posición está el objeto en cada instante. Eso es lo que es una ecuación del movimiento. Me dice dónde está el objeto, ya lo veremos, no creo que vamos a ver ecuaciones del movimiento. En cada instante, dónde está el objeto. Para t igual a 0 está en la posición tal, para t igual a 1 está en la posición tal. Y eso va a quedar expresado con una ecuación que dije ayer, tiene forma de un parámetro, en el cual el parámetro es t, ¿vale? Que es el que va a ir variando, que en este caso en realidad más que parámetro es una variable independiente, que hace que cambie todo el conjunto de variables dependientes, entre ellas la posición, la velocidad y cuando veamos la aceleración. ¿Alguna aclaración, duda del problema, del ejercicio? ¿No? ¿Lo damos por cerrado esto?